El domingo próximo tendrán lugar las elecciones departamentales y municipales. Se completará así el largo ciclo electoral 2024-2025. Para muchos, un exceso. Para muchos, este periodo que estamos recorriendo ahora, el posterior a la instalación del nuevo gobierno el 1 de marzo, esta campaña adicional que tiene por delante apenas 3 días, es algo que cansa, que satura. Es algo que habría que pensar dónde se reubica, qué cambio se puede hacer para permitirle al sistema político y a la población un afloje. Pero claro, hay realidades diferentes a lo largo del país. El panorama, el sentimiento, el ambiente no es el mismo en la capital que en Canelones, ni que el que se vive en varios departamentos de lo que podríamos llamar interior. A su vez está la diferencia entre la competencia por la intendencia de cada departamento y la competencia por cada uno de los municipios. Hay diferencia. Hay diferencia de temperatura, hay diferencia de apasionamiento, y eso depende del lugar. Hay departamentos donde los municipios juegan un papel muy importante en la carrera política de dirigentes locales y efectivamente prenden en una parte de la población. Digo todo esto porque, si bien hay una sensación de que esto está ya pero muy cansador, de todos modos, si ustedes miran lo que está pasando esta semana, van a notar que buena parte de las noticias y de los hechos políticos giran en torno a las elecciones departamentales del próximo domingo. Veamos algunos de los hitos de los que hemos estado informando. Por ejemplo, ayer consignamos el primer acto público del doctor Luis Lacalle Pou desde que dejó la presidencia de la República el pasado 1 de marzo. El primer acto político partidario, el primer acto de campaña. Fue a Salto y habló allí en respaldo del candidato blanco en la coalición republicana, su amigo Carlos Albizu, a quien apoyó fervorosamente. Semejante acontecimiento, ¿no? 2 meses después, nada más, de haber dejado el Poder Ejecutivo, Lacalle Pou se larga a la cancha, sale a la cancha, baja a la cancha y piensa seguir jugando ese papel en estos días también en otros departamentos con su apoyo y su tracción al lado de figuras de su partido que se lo pidan, con las cuales tenga ese buen vínculo. Pero si vamos al Poder Ejecutivo, si vamos a la Presidencia de la República, nos encontramos con que también hay movidas que no se pueden disociar del contexto electoral en el que estamos viviendo. Por ejemplo, recorridas que está haciendo el presidente Orsi por el interior del país, ¿no? Sí, estuvo el viernes pasado en el departamento de Rocha, donde recordemos el Frente Amplio, tiene expectativa en volver al gobierno con 2 candidatos. Y en el día de hoy, concretamente, va a visitar la escuela número 10 de la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano. Lo que está previsto según la agenda del presidente, porque tiene más visitas asignadas, es casualmente presentarse en departamentos donde el Frente Amplio tiene chances. Acabas de mencionar Soriano. En Río Negro también. Más temprano, hoy en Río Negro va a estar sobre las 10 de la mañana y ahí va a presentar el lanzamiento del Plan de Salud Mental. Justamente también un departamento que donde el Frente Amplio está manejando como altas chances de poder retomar el gobierno y lo ve con grandes expectativas, ¿no? Es de los departamentos, hoy en día está marcando Montevideo, Canelones y Río Negro como los lugares donde podría ganar. ¿Qué más? Dimos también en el panorama de titulares más temprano que ayer, en Torre Ejecutiva, el presidente Orsi recibió un proyecto para transformar en hub el aeropuerto de Durazno. La iniciativa fue presentada ¿por quién? Por el diputado Frente Amplista y candidato a la intendencia de ese departamento, Mauricio Bertalmío. Lo que se prevé es utilizar la terminal de pasajeros que ya existe
en el predio del aeropuerto para anexarle una terminal de carga enfocada en una primera instancia en carga de alto valor como productos cárnicos y genética ganadera. Sería un mecanismo público-privado. Pero también ayer, Orsi recibió un proyecto para la instalación de un puerto seco en Florida, que incluiría en una segunda etapa un polo logístico. Allí, este es un proyecto que tiene su tiempo ya, que hace años está entre las posibilidades y que impulsa la Asociación Rural de Florida. Se prevé utilizar a esos efectos el trazado del ferrocarril central, por lo menos habría 400 puestos de trabajo. Ven ustedes, no son casualidades, esos son otros departamentos donde el Frente Amplio tiene posibilidades, tiene expectativas en esta elección del domingo. Acá vemos, no sé, movidas que tienen que ver con el poder ejecutivo. Pero ¿qué más? Si vamos al Parlamento. En el Parlamento se está votando en el día de hoy el proyecto de ley que prevé que los ingresos de funcionarios a las intendencias departamentales se efectúen fundamentalmente por la vía del concurso. Habrá excepciones, estará la posibilidad de sorteo también, pero se procura un cambio fuerte en esa materia y allí están jugando los alineamientos, ¿no? El Frente Amplio con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto, con el Partido Independiente y con Identidad Soberana, son los que se sabe van a votar este proyecto. Todavía no está claro qué va a pasar con el Partido Nacional, que ustedes saben se ha opuesto con matices, porque no todos los dirigentes blancos están en contra, pero el Partido Nacional ha planteado una serie de diferencias y claro, estamos hablando de la colectividad política que tiene hoy en su poder la mayor cantidad de intendencias en el esquema de las 19 del país, tiene 15, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro juego que tiene que ver con las elecciones del próximo domingo. Están marcando posiciones de algún modo, ¿no? Salga, no salga el proyecto, porque está además esa discusión sobre si requiere una mayoría especial. Salga, no salga, lo que pase, cómo vote cada uno, es una batería de mensajes, digamos, que se pasa al electorado con vistas a las elecciones del próximo domingo. Y podríamos seguir. Junta Departamental de Montevideo. La Junta Departamental de Montevideo recibirá a Mauricio Zunino, el intendente, para que responda a propósito de la gestión de las horas extra de la planilla del gobierno departamental. Es un tema que saltó, que estuvo en el debate durante el fin de semana a partir de una iniciativa y de información recabada por la oposición departamental y que ahora, más allá de la defensa que el propio Zunino ha hecho, que ha dicho las cifras de horas extras son razonables, están en el 5 o 6% del presupuesto asignado a salarios, esa explicación no alcanzó y ahora va a haber un debate en la Junta a propósito de ese rubro, ¿no? Sí, y también lo hubo en parte ayer porque, por ejemplo, lo recoge hoy el diario El País, señala que, bueno, digamos, después de que se conoció esta información respecto a las horas extras de la Intendencia como tal, el Frente Amplio señala pasó a la ofensiva. ¿Por qué? Bueno, porque cuestionó al Partido Nacional porque el alcalde del municipio el blanco Pedro Seviague, no compareció ayer a una sesión de régimen en Comisión General de la Junta Departamental, donde había sido convocado para dar explicaciones sobre las horas extras en el municipio. Este jerarca, bueno, está ocupando el lugar interinamente que dejó Mercedes Ruiz, que es la alcalde titular, ¿no?, del municipio que va por la reelección y por eso dio un paso al costado y ahora no está en funciones. ¿Qué argumentó y por qué se dio esta discusión política? Bueno, lo que argumentaron los blancos y la carta que presentó el jerarca del municipio señala que las horas extras son siempre autorizadas por el intendente y por eso presentó este lunes una carta en la que señala que, y fue leída de hecho en la Junta, reitera su disposición a comparecer e intercambiar con mayor transparencia
pero alega que eso, lo primero es que quien autoriza las horas extras de los municipios es la intendencia o el jefe departamental. Bueno, y en este cuadro de noticias vinculadas de una u otra manera con las elecciones departamentales del próximo domingo, falta mencionar nada menos que lo que acaba de conocerse ayer en el departamento de Soriano. Allí, la jueza en lo penal, Ximena Menchaca, resolvió modificar la medida cautelar que venía cumpliendo el exintendente Guillermo Besosi, que, como ustedes saben, está imputado por 7 delitos vinculados a su gestión al frente de ese departamento. El ex jefe comunal, que procura la reelección, no tendrá que cumplir más la prisión domiciliaria que le había sido impuesta y que implicaba además el uso de tobillera electrónica. A partir de ayer, de tardecita, lo que debe hacer es cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 0 y las 7. Además, debe fijar domicilio, se le va a retener su documentación, no podrá salir del país. La medida no se tomó solo con él, se tomó con otras 5 personas que también están imputadas por el mismo caso. Y surgió a partir de la apelación que presentaron en su momento los abogados defensores, en particular el doctor Juan Fagundes, que es quien representa al ex intendente Besosi. Besosi estaba, recordemos, haciendo campaña electoral de forma muy particular, ¿no? Porque, por ejemplo, se lo veía, o sea, sus votantes se juntaban en un acto y se veía un estrado con una pantalla gigante donde aparecía Besosi haciendo un discurso político, por ejemplo, ¿no? Sí, eso ahora cambia. La campaña por streaming, él la llamaba así, dijo, se terminó, eso se terminó, y bueno, ¿y qué es lo que dice? Voy a aprovechar estos días que le quedan, que me quedan, estos días, ¿no? Martes, miércoles y jueves, para recorrer el territorio todo lo posible, para estar en contacto con la gente, para ir a las visitas, los mano a mano, que son tan importantes en cualquier campaña electoral, y ni que hablar en una campaña en el interior del país. Es todo un giro, ¿no? Todo un giro, porque estamos hablando de una elección, la del departamento de Soriano, que, como quedó dicho al pasar, se volvió muy competitiva. Es una elección en la que el Frente Amplio se acercó mucho al Partido Nacional en intención de voto. Ayer veíamos los números con Ernesto Nieto, director de la consultora Ágora. Sí, concretamente, recordemos, a ver, por ejemplo, para tener una idea, hay 2 aspectos de la consulta de Ágora que vale la pena destacar. Se había incrementado la percepción de los ciudadanos sobre el tema de corrupción política, que es un tema obviamente que también se planteó a raíz del caso Besosi, y en el caso del Partido Nacional, si bien mantiene diferencias que lo hacen, históricamente ha tenido la mayoría dentro del departamento, sí es cierto que se acortaron claramente las distancias, ¿no? La última medición habla de 37,5 según Ágora de intención de voto del Partido Nacional en Soriano, y el Frente Amplio 35,5%. El Frente Amplio, recordemos, nunca gobernó el departamento de Soriano. A ver, es un departamento básicamente blanco. Hay una única excepción desde el regreso a la democracia, que es la primera. 1984, justamente. Después del 90 siempre han estado los blancos. En esa ocasión, 1984, Partido Colorado, que tuvo 44%. Muy parejo con el Partido Nacional, que había tenido 43,6. Pero bueno, gobernó el Partido Colorado en el primer periodo posterior a la dictadura. De ahí en adelante, siempre el Partido Nacional, ¿no? Decíamos, esta última medición habla ya de 2 puntos de diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, cuando, si miramos en diciembre de 2024, la diferencia era de casi 6 puntos, ¿no? Así que, bueno, y lo que pasó en el medio tuvo que ver con esto, con la situación de Guillermo Besosi. Entonces, el hecho de que Besosi ahora salga, el hecho de que pueda hacer campaña estos 3 días, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto incide? ¿Vuelca? ¿Desacomoda esa carrera casi cabeza a cabeza que se ha ido configurando? Hay un golpe, para empezar, con la propia noticia de ayer, ¿no? Más allá de la campaña que él va a hacer ahora. Bueno, implicó mucha movilización ayer en Soriano, ¿no? Claro, el hecho, digamos, de que cambie su situación, el hecho de que a último momento, ¿no? En los últimos minutos de la carrera pueda salir, quede libre, entre comillas, le da un aura, ¿cómo llamarlo? No sé, heroica a la cosa, ¿no? Uh-huh. Viene por el lado de la épica, la campaña de Besosi
en estas horas finales. Sí, Entonces, ahí hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con eso, ¿no? Si también la victimización de alguna forma que él ha emprendido desde que tiene este caso arriba de la mesa, bueno, da sus frutos o cómo termina pegándole, ¿no? En lo que es la opinión pública. recordemos el otro dato que daba Ágora y que está en la encuesta y que aparecía mencionado, el crecimiento del Partido Colorado, ¿no? No al punto de que pueda estar en la competencia, no está en la definición, pero por ahí se han ido votos, ¿no? A esa colectividad política se han ido votos, ¿no? Sí, el Partido Colorado creció enormemente en cantidad de votos, superando el 13% en la medición actual, cuando en diciembre de 2023 estaba muy, muy por debajo de eso, ¿no? Y ahí en muchos departamentos es clave qué es lo que haga y cómo se comporte, ¿no? el Partido Colorado. Por ejemplo, en el caso soriano se ve con claridad. Sí. Recordemos, departamentos donde vaya la coalición republicana son pocos, ¿no? Sí, estamos hablando de Montevideo, Canelones y Salto. En todos los demás, los partidos van cada uno por su lado. Y ese es un caso, el del departamento de Soria. En perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.